Hay historias que no se cuentan en los libros, sino que se transmiten en la voz gastada de nuestros abuelos, junto al calor de un café por la mañana. Son lecciones forjadas en el polvo y el sudor, y la que voy a compartirles hoy es una de ellas. Mi abuelo solía decirme, nunca, nunca mendigues amor, hijo. Y esta es la historia detrás de esa lección que se convirtió en la raíz de nuestra familia. Antes de sumergirnos en este relato que nos recuerda la importancia de la dignidad, si estas historias de vida resuenan contigo, te invito a que nos apoyes con un me gusta y te suscribas al canal. Cada gesto nos permite seguir compartiendo estas herencias de sabiduría. Que la fuerza para mantener siempre la cabeza en alto te acompañe. La historia comienza en los años 50, en un campo mexicano castigado por la sequía. Eran tiempos duros, hijo, muy duros. La tierra se abría en grietas profundas, como heridas que no sanaban, y la lluvia era solo un recuerdo lejano. Para muchos hombres, encontrar algo que llevar a la mesa era una lucha diaria. Lo poco que la tierra daba apenas alcanzaba para unas tortillas delgadas como el papel, acompañadas de un puñado de frijoles negros. Las familias sobrevivían con lo justo, sin más esperanza que la de ver un nuevo amanecer, idéntico al día anterior. Por eso, casi todos los jóvenes volteaban la mirada hacia el norte, hacia ese país llamado Estados Unidos. Se contaban historias de campos fértiles y trabajo abundante. No era un sueño de volverse rico, no. Era un sueño mucho más humilde y fundamental, el sueño de que la olla en casa sonara llena, de que los hermanos pequeños no tuvieran que dormirse con el estómago vacío. Entre esos hombres estaba él, a quien para esta historia llamaremos el jornalero. Y no creas que era un hombre cualquiera. Tenía los hombros anchos de cargar la vida, la espalda fuerte como un tronco de mezquite y una seguridad en el rostro que parecía inquebrantable. Pero por dentro, muy en el fondo, cargaba el peso de ser el sostén de su madre viuda y sus hermanos. Cuando finalmente tomó la decisión de partir, su madre lo abrazó con una fuerza que le quitó el aliento. Sus manos, ásperas y curtidas por el trabajo de campo, se aferraron a él mientras le hablaba despacio, casi en un susurro, como queriendo tatuarle cada palabra en el pecho: trabaja, hijo, pero nunca pierdas tu dignidad. Con ese consejo como único equipaje, subió a un camión polvoriento que tosía humo negro. No llevaba maletas elegantes, apenas un costal de tela con 2 camisas gastadas, un pantalón remendado y unos zapatos duros que ya habían caminado demasiados senderos. En ese camión viajaban otros como él, hombres mayores con la mirada cansada y jóvenes con los ojos aún llenos de una ilusión frágil. El viaje fue largo, pesado. El motor del camión retumbaba como un tambor de guerra y el aire caliente golpeaba sus rostros. Nadie hablaba mucho. El silencio estaba cargado de los recuerdos de la familia que dejaban atrás. Al llegar a Texas, lo recibió un sol bravo, un sol que partía la piel. Los campos de algodón eran inmensos, se extendían hasta donde la vista se perdía, como un mar blanco y espinoso. Ahí comenzaba la faena, desde el primer rayo de sol hasta el último. Y el pago no era por horas, sino por costal lleno. Cada gramo de algodón era una moneda ganada con sangre. Porque piscar algodón no era fácil. Las plantas tenían espinas afiladas que se aferraban a la piel como garras. Al final del día, las manos estaban llenas de pequeños cortes y la espalda dolía como si hubiera cargado piedras todo el día. Al anochecer, el jornalero y los demás regresaban a una barraca larga, construida con láminas de metal que ardían durante el día y helaban por la noche. Adentro, decenas de catres de fierro con colchones delgados que olían a sudor y a cansancio. Los hombres se dejaban caer, exhaustos, sin fuerza siquiera para hablar. Algunos se dormían al instante, otros suspiraban en la oscuridad, recordando el olor a café de olla y a maíz recién hecho de su tierra. Era un silencio pesado,
un dolor compartido que casi se podía masticar. Un domingo, con unas pocas monedas en el bolsillo, el jornalero caminó hasta el pueblo para comprar provisiones. En la esquina principal había una tienda con un letrero despintado que colgaba torcido. Al abrir la puerta, una campanita vieja anunció su llegada. Adentro olía a harina, a dulce y a galletas. Y fue ahí, detrás del mostrador, donde la vio por primera vez. Era la hija del tendero. Tenía los ojos claros, la piel suave y una sonrisa tan leve que era apenas un destello. Pero para el jornalero, ese pequeño destello fue como ver el cielo abrirse después de una larga tormenta. Ella lo saludó con un buenos días, y él, con el poco inglés que sabía, apenas pudo susurrar, morning. Compró café, pan y sal, contando las monedas una por una, como si fueran granos de oro. Salió de la tienda con el corazón latiendo a 1000 por hora, como si hubiera corrido un maratón. Esa noche, acostado en su catre duro, con la espalda ardiendo, no podía pensar en otra cosa que en ella. Así que volvió el domingo siguiente. Y el otro. Siempre encontraba una excusa, que le faltaba jabón, que se le había acabado el azúcar. Pero la verdad era que solo quería verla. Cada visita era una pequeña dosis de esperanza. A veces, si la tienda estaba llena, ella lo trataba como a un cliente más. Pero en los momentos en que estaban solos, ella bajaba la voz y le decía, gracias. Eres fuerte. Esas simples palabras eran un tesoro para él. Se las llevaba de regreso al campo, las repetía en su mente mientras trabajaba bajo el sol, como quien acaricia un amuleto. Pronto, sus compañeros notaron sus viajes frecuentes al pueblo. Una tarde, uno de ellos le preguntó con burla, ¿y por qué vas tanto a esa tienda, compa? El jornalero, serio, respondió, porque ahí venden más barato. El otro hombre sonrió de lado y dijo, barato venden en todos lados, compa. Pero allá está la güera. El jornalero bajó la mirada, y su amigo añadió, con un tono entre serio y burlón, ten cuidado. El cariño que cuesta caro, se paga 2 veces. Pero él no escuchó. Empezó a darle dinero. A veces ella se lo pedía con un gesto sutil, otras veces él mismo se lo ofrecía. Para lo que necesites, le decía en voz baja. Ella lo tomaba sin dudar, con un rápido thank you que no contenía emoción alguna. Con el poco dinero que le quedaba, él se conformaba con pan duro y frijoles, pero se decía a sí mismo, vale la pena. Así comienzan las cosas grandes. Un domingo, juntando cada centavo que había ahorrado, compró un ramo de flores sencillas en el mercado. Caminó hacia la tienda con el ramo escondido y el corazón apretado. Cuando entró, la campanita sonó como si anunciara un gran evento. Se acercó al mostrador y le dijo en voz baja, son para ti. Ella apenas lo miró, esbozó una sonrisa fría y respondió, gracias, nada más. No hubo sorpresa, no hubo alegría. Solo un gracias seco, vacío. Salió de la tienda con las manos vacías y el pecho lleno de un silencio pesado. Esa noche, en la barraca, las risas de sus compañeros fueron como cuchillos. ¿Qué te dijo la güera por las flores?, le gritó uno. Gracias, respondió él sin levantar la cabeza. Las carcajadas estallaron. Gracias. ¿No más eso? Él se acostó, se tapó la cara con la cobija y dejó que las lágrimas corrieran en silencio, jurando que nadie lo oiría llorar. Y en ese momento, entendió una verdad que lo acompañaría siempre, no hay hambre más dura que la del cariño no correspondido. Los días pasaban, idénticos, entre el sol y la tierra. Pero el jornalero no se rendía. Trabajaba el doble, forzando su cuerpo hasta el límite. Se estaba quedando flaco, la ropa le colgaba, pero en su mente había una idea fija, comprarle un regalo grande,
algo que le demostrara que su cariño era sincero. Semanas enteras trabajó sin descanso, ahorrando cada dólar. Y finalmente, llegó el día. En la misma tienda, en un rincón, vio una bicicleta roja, brillante, la cosa más bonita que había visto en su vida. Supo que tenía que ser esa. Cuando se la entregó, sus manos temblaban. La empujó hasta la trastienda donde ella lo esperaba. «Es para ti», dijo con la voz entrecortada. Ella la miró, tocó el manubrio, el asiento nuevo, y con el mismo gesto frío de siempre, murmuró, «Gracias, es agradable». Nada más. Ni un abrazo, ni una palabra de afecto. Esa bicicleta, que le había costado meses de sudor, hambre y esfuerzo, se convirtió en nada. Pero aún así, él no se apartó. Porque cuando el amor se convierte en hambre, uno deja de escuchar razones. Ella empezó a buscarlo en secreto. Lo llamaba al almacén, lo tocaba con manos rápidas, le pedía ayuda. En privado, lo necesitaba. Pero en público, lo negaba. Si otros jóvenes del pueblo la cortejaban, ella reía con ellos, coqueta. Y si el jornalero estaba cerca, lo ignoraba por completo, como si fuera invisible. Él aguantaba. Tragaba el silencio, mordía su orgullo. Una noche, en la oscuridad del granero, se armó de valor, la miró a los ojos y le dijo, «Yo daría todo por ti». Ella lo miró, fría como el hielo, y soltó la sentencia que lo quebraría para siempre, «No digas eso. Nosotros no somos iguales». Esa frase fue un golpe brutal. La confirmación de que para ella, él, su amor, su sacrificio, no valían nada. Y aún así, siguió viéndola, porque el corazón a veces insiste aunque duela. Hasta que un día, ella se lo dijo claramente, «Esto es solo entre nosotros. Nadie puede saberlo». Ese fue el golpe final. No solo lo despreciaba, sino que lo escondía como si fuera una vergüenza. Aquella noche, en su catre de fierro, recordó las palabras de su madre, «Nunca pierdas tu dignidad». Sintió que la había perdido, que se la había entregado a alguien que la pisoteó. Pero en medio de ese dolor, algo cambió. Se juró a sí mismo, en silencio, que nunca más volvería a mendigar amor. Al día siguiente, pasó por la tienda. Saludó con un gesto breve, compró lo que necesitaba y se fue sin mirar atrás. Y así lo hizo cada día. Un saludo cortés, silencio y nada más. En el trabajo, seguía siendo el hombre fuerte de siempre, pero por las tardes, empezó a vivir. Se acercaba a otras muchachas en la feria, las hacía reír. En los bailes, sacaba a bailar a varias, una tras otra, y se marchaba antes de que nada se volviera serio. No lo hacía por buscar amor, lo hacía para sanar su corazón, para demostrarse a sí mismo que él podía elegir. Poco a poco, su fama creció en el pueblo. Ese jornalero, tan serio pero tan guapo, decían unas. Y qué fuerte es, y cómo baila, decían otras. Se convirtió en el hombre que todas notaban, pero que ninguna podía tener. Él tenía opciones, y lo más importante, nunca rogaba. Mientras tanto, la muchacha de la tienda lo observaba todo. Veía cómo las otras reían con él, cómo lo buscaban. Y en su corazón, nació una mezcla de celos y arrepentimiento. Empezó a buscarlo, a hablarle con más suavidad, a encontrar pretextos para estar cerca. Pero el jornalero ya no la veía. Pasaron meses. Pasó un año. Pasaron 2 años en los que ella insistió, lo buscó, casi le rogó. Y fueron 2 años en los que él siguió con su vida, entre el trabajo, el deber con su familia y la dignidad recién recuperada. Solo después de mucho tiempo, cuando ya nadie lo esperaba, él decidió darle una oportunidad. No porque la necesitara, sino porque él lo eligió.
Lo que empezó en humillación, con el tiempo, terminó convirtiéndose en amor. Un amor extraño, hecho de cicatrices y lecciones aprendidas. Un amor en el que él ya no era el hombre que rogaba, sino el hombre que elegía. De esa unión, forjada en la lección más dura, nació mi padre. Y de mi padre, nací yo. Por eso cuento esta historia. Porque la vida da muchas vueltas. El que un día es despreciado, otro día puede ser deseado. Mi abuelo, ya viejo, con la piel curtida por 1000 soles, solía mirar el horizonte y repetir, como un mantra, nunca mendigues amor, hijo. Y esa frase, simple y firme, se volvió el pilar de nuestra familia. Una herencia más valiosa que cualquier tierra o fortuna.